Bien, vamos a ver un pequeño resumen de lo que habíamos estado viendo acerca de lógica positiva, lógica negativa. Lógica positiva es cuando las variables positivas se representan con señales en alto, ¿no es cierto? Y lógica negativa es cuando las variables positivas se representan con señales en bajo, ¿no es cierto? Y prácticamente esto en lo que respecta a compuertas lógicas, ¿no es cierto? Tenemos que lógica negativa es representar o bueno, es tener presencia de NAND, perdón, ¿no es cierto? Que son, aquí está, son compuertas negadas, es la AND negada, y compuertas NOR, que es la OR negada, ¿no? Entonces, habíamos estado viendo la representación equivalente de compuertas. Entonces, en lo que respecta a la representación, a la equivalencia de compuertas, ¿no es cierto? Nos basamos en el teorema de Morgan, ¿no es cierto? El teorema de Morgan, de hecho voy a comenzar acá. El teorema de Morgan me dice que si tengo una multiplicación, ¿no es cierto? Negada toda, esto es igual a la suma con la negación individual de las variables. Es decir, así, ¿no? Miren, si tengo una NAND, ¿no es cierto? Negada, esto es igual a una OR con las entradas negadas individualmente, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa si es que yo tengo esto sí lo habíamos visto, ¿no? En las variaciones de Morgan. Si es que yo tengo una suma sin negar, ¿no es cierto? Esto es igual a una NAND, ¿no es cierto? Con las entradas negadas, de esta manera. O si yo tengo una multiplicación, una AND, ¿no es cierto? Así, sin negar, ¿no es cierto? Sí, esto es igual a una suma, ¿no es cierto? A una OR con las entradas negadas y todo negado, ¿ya? Esa es la equivalencia de compuertas, viene exclusivamente de Morgan. Y aquí, antes de seguir, quiero hacer lo que nos faltaba hacer ayer. Ayer nos faltó hacer una más. La que nos faltó ayer es cuando yo tengo una NOR. Ya tengo lo que es la NAND, ¿no es cierto? Ahora me falta cuando tengo una NOR. Lo voy a hacer aquí. Perdón. Tengo la NOR, mi salida F y mis entradas A, B, ¿no es cierto? Esto es equivalente a decir que a eh, a una AND, ¿no es cierto? Perdón. A una AND con sus entradas negadas, de esta manera, ¿cierto? Aquí yo tengo A, tengo B y tengo F. Y eso también es igual a decir que a representarlos con NOT, ¿cierto? Y aquí tengo F, A, B, ¿ya? Entonces, en funciones, esto es igual a decir que F, esta función es igual a decir F es igual a A más B, todo negado, ¿no es cierto? Y esto es igual a esto que es A negado por B negado, ¿ya? Entonces, aquí tengo, esta función hace referencia a esto y esta función hace referencia a esto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? No hay. Ya. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sin embargo, antes de hacer el ejemplo, me gustaría explicar por qué se hace esa equivalencia de compuertas. Cuando uno está diseñando, cuando ustedes están diseñando sistemas digitales,
cuando ustedes diseñan sistemas digitales, las compuertas que tienen mejor tiempo de respuesta, o sea, mejor tiempo de respuesta son las compuertas NAND y las compuertas NOR. Las compuertas NAND, y las compuertas NOR. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca hacer los diseños, ¿no es cierto?, en estas compuertas, o sea, en la compuerta NAND, o sea, en la compuerta, perdón, en la compuerta NOR o en la compuerta NAND, ¿ya? Solo diseños con compuertas NAND, solo diseños con compuertas NOR. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería, ¿no es cierto?, siguiendo esta equivalencia de compuertas. Y para eso vamos a tomar este ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo de aquí. A ver si puedo copiar. Entonces, No, Inge. ¿no? Sí, Sí, Inge. de Ya. proteo, sí. Ahora da igual, no. Ok, aquí está. Bien, vamos a hacer este pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Este ejemplo es el ejemplo de ayer acerca de decidir qué van a comer, ¿no es cierto? Entonces, este ejemplo está puesto aquí, ¿no es cierto? Vamos a simularlo otra vez, ¿no es cierto? Cuando papá y mamá están de acuerdo, van a hacer lo que se pongan de acuerdo los dos, ¿no? Miren, si es pollo, pollo, si es hamburguesa, comerán hamburguesa. En caso contrario, cualquier otro empate, por ejemplo, así, gana siempre pollo, ¿no es cierto? Siempre de cero. Y luego gana la mayoría, ¿no? Lo que la mayoría decida van a comer, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Entonces, no sé si pueden tomarle una captura acerca de estas equivalencias. Vamos a tomarle una captura acerca de estas equivalencias. Y lo que vamos a hacer, es a dejarlo todo en lógica negativa, es decir, todo con compuertas NAND y compuertas NOR, todo con puertas NAND y todo con puertas NOR. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una compuerta NAND, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la compuerta AND? Perdón, aquí tengo la compuerta AND. ¿A qué es igual la compuerta NOR? Perdón, la compuerta AND, ¿a qué es igual? A una compuerta NOR, ¿no es cierto? Entonces voy a ir poniendo aquí abajo, a una compuerta NOR con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Me falta eso. Con sus entradas negadas. ¿No es cierto? Es decir, ¿no es cierto? Entonces, esa compuerta NAND es igual a una compuerta NOR. Y eso lo podemos ver aquí, miren. La compuerta AND, ¿no es cierto? Es igual a una compuerta NOR. Bueno, fijémonos acá, a una compuerta NOR con sus entradas negadas. Entonces, miren, es tal cual lo que he hecho aquí. Esa compuerta AND es igual a una compuerta OR, ¿no es cierto? Listo. Ahora, esa compuerta XOR, ¿no es cierto? Esa compuerta XOR, perdón, esa compuerta OR, no sé qué me pasa. Esta compuerta OR es igual a una compuerta NAND, ¿no es cierto? Entonces voy a poner la compuerta NAND aquí, la compuerta NAND, con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Que de hecho es las mismas entradas, perdón, son las mismas entradas de acá arriba, ¿no? ¿No? Son las mismas entradas negadas. Entonces, como ya tengo aquí las entradas negadas, simplemente las tomo, ¿no? Las tomo. Entonces, ya tengo mi compuerta. Esa compuerta XOR ya está representada por esa compuerta NAND, ¿no?
ya está representada. Muy bien. Ahora, esa compuerta AND es una compuerta, es equivalente a una compuerta NOR con sus entradas negadas. Entonces, la anoto aquí, ¿no es cierto? Y voy a negar sus entradas. Y simplemente voy tomando las mismas entradas de acá, ¿no es cierto? En este caso es José y María, José y Susana, perdón. José y Susana, ¿no es cierto? Y ya tengo esta compuerta AND con su equivalencia en compuerta NOR. Entonces, miren, ya tengo todas estas tres compuertas. La compuerta AND, una compuerta NOR, entradas negadas. La compuerta OR, una compuerta NAND con entradas negadas. La compuerta AND, una compuerta NOR con las entradas negadas. ¿Ya? Vamos a ver. Luego tengo esta compuerta NAND, ¿no es cierto? Perdón, esta compuerta AND es equivalente a una compuerta NOR. Entonces vengo aquí y esto es equivalente a una compuerta NOR con sus entradas negadas, pero aquí ya tengo las entradas negadas, ¿no es cierto? De acá, entonces simplemente las uno. ¿Ya? Y luego tengo una compuerta OR, ¿no es cierto? Que es equivalente a una compuerta NAND con sus entradas negadas. No, aquí, perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí hace falta negarlo, ¿no? Con sus entradas negadas. Esa es la equivalencia. Y aquí también, en la anterior también hace falta negarlo, ¿no? Aquí es necesario negar. Acá. Y ahora sí, la entrada not. Y acá not, la compuerta not. Niego, niego. Ya. Y aquí voy a poner el logic proof, ¿no es cierto? A mi salida. Y vamos a simular. Y los dos tienen que ser resultados iguales, ¿no? Entonces vamos a ver. Si los papás se ponen de acuerdo, lo que los papás se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, si tienen 1-1, los dos van a estar 1-1. Si hay empate, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, tiene que ser 0. Y si es que hay mayoría, tiene que ser 1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Las dos funcionan exactamente de la misma manera, ¿no? De la misma manera funcionan las dos. Ahora, este es lógica negativa, la de arriba es lógica negativa y la de abajo es lógica, perdón, la de arriba es lógica positiva, ¿no es cierto? Y la de abajo es lógica negativa, solo lógica negativa. Entonces, lógica positiva arriba, lógica negativa abajo. ¿Por qué? Porque todo está negado abajo, ¿no? Si se dan cuenta, todo en la parte de abajo está negada, implementada con compuertas NOR y NAND. Arriba, en cambio, tengo compuertas AND y compuertas OR. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿Está entendido? Sí, Inge. Muy bien. Los demás, Solórzano, Vistín, Riascos, Londoño, Jumbo, Alba, Calderón,
Uchuari, De la Cruz, Sí, Carvajal. Inge. Hagamos otro, Inge. Ya, muy bien. Dije, si Ajá. hubiera una negación arriba, ¿qué pasaría abajo? Si es que hubiera acá un negativo, Sí, como una AND o una entrada negada, sí, eh, lo que tendría que hacer es la función, vamos a hacerlo acá, eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tendría, por ejemplo, entiendo que usted me dice algo así, ¿no? Como, aquí tengo A, tengo B y tengo F, ¿no? Ahora, la equivalencia es que la AND es una NOR con sus entradas negadas, ¿no es cierto? Es una NOR con sus entradas negadas. Entonces, esto es equivalente a qué? Este es equivalente a doble negación, ¿no es cierto? De A. ¿No es cierto? Y esto, doble negación a qué es igual? A la entrada sin negar, ¿no? A, B, F. Entonces, esto en funciones, ¿cómo quedaría? Esto quedaría F es igual a negado por B, ¿no es cierto? Y esto es igual a decirlo a negado por B, a negado por B, doblemente negado, ¿no? Doblemente negado. Y esto es igual, ¿no es cierto? A decir A doble negado, ¿no es cierto? Más B y todo negado. Esto es igual a decir, y esto negado, perdón. Y esto es igual a decir A más B sin negar y todo negado. ¿Ya? Es lo que tengo aquí, ¿no? Es prácticamente, esto es esto y esto es esto de acá. ¿Ya? ¿Sí está claro? O sea que, Inge, si de arriba en los positivos hay un negado, abajo bajamos a negarlo doble vez. Si en los positivos hay un negado. Sí, 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 tal cual como se hizo aquí. Ajá, tal cual como se hizo ahí. Muy bien. Ahora, bueno, este era un ejemplo, ¿no? Voy a anotar aquí ejemplo. Ahora, yo les voy a pedir, ¿no es cierto? Que ustedes, por ejemplo, el ejercicio anterior, lo hagan solo con compuertas NOR, solo con compuertas NOR, ¿no es cierto? Para realizarlo con compuertas NOR, ¿no es cierto? Yo tengo que saber una equivalencia más. Y esta equivalencia es que yo, ¿no es cierto? Cuando tengo una NOT, ¿no es cierto? Esto en compuertas NOR es equivalente a decirlo de la siguiente manera. Aquí tengo F, ¿no es cierto? Aquí tengo mi variable de entrada, ¿no es cierto? Aquí tengo A y aquí tengo F. Aquí tengo A, ¿no es cierto? Y lo que hago es una
realimentación de A hacia la siguiente entrada. Y esto es equivalente. Entonces, en funciones, esto se ve de la siguiente manera. F es igual a A negado, ¿no es cierto? F es igual a A negado. Y acá, F es igual a A más A todo negado. Que esto es equivalente a A negado. ¿Por qué? A más A es una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, significa que una sola vez, o sea, si están repetidas las variables, la escribo una sola vez y me queda esto. Entonces, así es como lo voy a hacer con compuertas. Con compuertas, no. ¿No es cierto? ¿Sí está entendido? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Señores, respóndanme, por favor. No, sí, Inge, está bien. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio desde cero y vamos a representarlo. Ya, vamos a representarlo. Denme un momento, ya. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Que es la votación de un jurado de 4 miembros y una salida F. Entonces vamos a ir llenando la tabla. Em, ya habíamos llenado antes la tabla. Perdón. Si hay algún error, por favor, me lo hacen saber. Bien, ahí tenemos 8 unos arriba, ¿no es cierto? 8 ceros arriba y 8 unos en la parte de abajo, ¿ya? Y luego 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos y luego 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, ¿no es cierto? Lo tenemos así, ¿no es cierto? Representado. Bien, ahora vamos a poner lo que es la salida. Entonces, en la salida dice que si la mayoría están de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces es 1. Si la mayoría están de acuerdo, es 1. Dice si la mayoría está de acuerdo. Entonces, ¿dónde hay mayoría? Aquí no hay mayoría, ¿no es cierto? No hay mayoría. Aquí hay mayoría. Entonces aquí va a ser 1. ¿Dónde más hay mayoría? Mayoría hay aquí, también va a ser 1. Mayoría hay aquí, también va a ser 1, ¿no es cierto? Mayoría hay aquí, también va a ser 1. Mayoría hay acá, también va a ser 1, ¿no es cierto? También va a ser 1 cuando C vote 1, es decir, C, ¿no es cierto? Aquí se vota 1, por lo tanto es 1. Aquí también se vota 1, por lo tanto es 1.
¿no es cierto? Acá C bota 1 también es 1, ¿no es cierto? Acá C bota 1 también es 1, ¿no es cierto? Y los demás casos son 0, ¿no? ¿Está entendido? Sí, Inge. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? F es igual donde hay unos. Entonces, a ver, ayúdenme por favor dictando Joana Rogel. Ayúdenme por favor con a qué es igual la función. Ya, a ver, la primera, A negado, B negado, C denegado, Ya, más A negado, B negado, C D, ya, más A negado, B, C denegado, ya. más A negado, B, C D, Ha negado B, C, más, D. sí, B, C D, Ya, más A, B negado, C denegado, ya, más A, B negado, C, D, ya, más A, B, C negado, D, ya. más A, B, C, D negado, Espérame. y A, B, C, D negado, D negado. Ya, y más A, B, C, D, más. A, B, C, D. Ya, listo. Gracias, Joana. Vamos a ver. Señorita Gloria Samaniego, ayúdenme, por favor. ¿Cómo agruparíamos para que se vayan eliminando los términos? Ya sé que estos dos últimos de ley se van a agrupar, ¿no? Pues de Sí. cajón, porque tiene ABC como factor común. ¿Qué otro término agruparía? Gloria, Sí, que estoy viendo. ¿podría ser los dos primeros? Sí, Ya. ¿Podría ser el segundo con el tercero? segundo con el tercero. A ver, hay B, C y A, sí también. Ya. ¿Podría ser? ¿Qué más podría ser? Podría ser el quinto con el sexto. Quinto con el sexto. Hay A, B también, C, sí. Ya, muy bien. Vamos con, ayúdeme por favor usted mismo. F es igual. Voy a anotar el que no agrupo, es decir, este de aquí. Y es A, B, C negado, D. Ayúdeme por favor con los siguientes. Son estos dos de aquí. Ayúdeme cuál es el factor común y qué queda dentro del paréntesis. Agrupamos anegado, denegado, A negado. A ver, Gloria. A negado, B negado, ¿qué más? A negado, B negado, Ya. ya, entre paréntesis. No, falta. Ah, sí, falta la C. Ya. Entre paréntesis, D negado y D más D. Ya. Vamos. Ayúdeme con el siguiente, estos dos. Más. ¿Cuál es el Ya. factor común? A, B, A. A, B y C. A Ya. negado, B y C. Ya. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? D negado más D. Ya. Vamos con el siguiente. Más A, B negado, C. Entre paréntesis, D negado más D.
Ya, muy bien. Y vamos con los últimos. Más A, B, C. A ver si. C, entre paréntesis, D negado más D. No. No, sí, sí. Ah, no, sí, sí. Perdón, sí. Más D. Ya. Ok. Listo, entonces esto, muchas gracias, Gloria. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente persona. Natalie. ¿Qué más puedo agrupar para poder ir simplificando? A ver, vamos a ver. ¿Puedo agrupar A ver, estos dos? sí, sí se puede. Ya, muy bien. ¿Qué más puedo agrupar? ¿Puedo agrupar También se estos dos? puede ese con, ajá, los dos Ya. también se pueden. Y puedo agrupar, Ya no queda con ninguno así. y puedo agrupar este término de aquí. Ah, no, no, no puedo. No, y ese ya no se podría con ninguno. Ya, entonces, a ver, dícteme, Natalie, ¿qué queda? Primero, No funciona, término es que no está igual. Primero agrupado. se copia el que está solo. Ya, ¿qué queda entre los Más A separados? negado, C, entre paréntesis quedaría B negado más B. Ya, Más A, C, entre paréntesis B negado más B. ya. Gracias, Natalie. Esto igual es igual. Este es igual a 1. Este es igual a 1, ¿no? Vamos con la siguiente persona. Marco Uchuari. Ya me dije, ¿Qué puedo agrupar aquí para que se simplifique? entre A negado C y más AC. Ya, muy bien. Sacar factor común de C. Ah, excelente, ¿no es cierto? Nos faltó arriba el común de C. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Nos va a quedar, vamos a copiar el que no tiene, ¿no es cierto? Agrupación. ¿Y qué nos queda después? Nos queda más C que multiplica A negado más A. ¿Ya? Sería un, Esto es igual a 1. ¿Qué más puedo hacer? eh, ahí quedaría. Ya no hay cómo hacer nada más, ¿no? No. Listo, ahí quedaría. Bien. em, excelente, ¿no? Ahora, qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a implementar con lógica negativa, ¿no es cierto? Vamos a implementar con lógica negativa este circuito, ¿ya? Entonces, vamos a ir a Proteus. Bien, entonces nos venimos a Proteus y en Proteus vamos a hacerlo directamente con lógica negativa, ¿no es cierto? Entonces, hay dos formas de hacerlo con lógica negativa. Y la primera es que, a ver, la primera es que aquí, ¿no es cierto? Yo puedo aplicar, yo puedo aplicar Morgan, ¿no es cierto? Para decir lo siguiente. Esto, ¿no es cierto? Es igual a decir A, B, C negado, D con doble negación.
más C, ¿no es cierto? Bueno, y esto va a ser igual a decirlo, ¿cierto? A negado más B negado más C negado doblemente por la negación que tiene y por Borgan que estoy aplicando, más D negado y todo negado. Y más C. Es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a hacer de dos formas. Entonces, aquí, bueno, F es igual a negado más B negado más C más D negado, todo negado y más C, ¿no es cierto? Sin embargo, sigo teniendo aquí una OR, ¿no es cierto? Un más. Entonces, vengo acá, ¿no es cierto? Y digo que todo esto va a ser una variable X, ¿no es cierto? Hago un cambio de variable, todo esto, entonces me queda esto es igual a X, ¿no es cierto? Puedo ponerlo negado, X negado, más C, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Vamos a mostrar dos formas. Entonces, esto es igual a X negado más C doble negado, ¿no es cierto? Y esto es igual a decir lo siguiente, ¿no? X doble negado por C negado y totalmente negado, ¿no es cierto? Entonces, F es igual a X sin negar por C negado y todo negado, ¿no? Entonces, F es igual, haciendo el cambio de variable, X es igual, voy a abrir paréntesis, A negado más B negado más C negado, perdón, C sin negar, y más D negado. ¿No es cierto? Y esto por C negado. Y todo negado, ¿ya? Entonces, esa es la forma de hacer lógica negativa, ¿no es cierto? Desde funciones. Y la otra forma es mucho más fácil y es a través de compuertas. Entonces, vamos a hacer las dos formas. Vamos a poner primero compuertas AND, ¿no es cierto? Compuertas OR, compuertas NOT. ¿Ya? AND. Y vamos a poner compuertas NAND. Y compuertas NOR. Y ok, listo. Me faltó logic state. Entonces aquí cojo logic proof y logic state. Ya. Entonces vamos con, son 4, ¿no? Listo, son 4. Vamos a poner los nombres. Entonces A. B. C. D. A, B, C, D, ¿no? Listo. Entonces, el primer,
La primera es que todo es multiplicado, A, B, C, C es negado, ¿no? C negado, D negado. Entonces, solamente C es negado, por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a negar la C. ¿Ya? Entonces, cojo y multiplico primero A por B. ¿No es cierto? Y luego multiplico C por D. ¿No es cierto? Y como todo es multiplicado, luego multiplico las que sigue. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo A por B, por C negado y por D, ¿no? Entonces ya tengo el primer término. A, B, C negado, D, ¿no es cierto? El primer término ya está. Y esto más C. Esto más C. Esto más C. Entonces pongo una OR. ¿Cierto? Y aquí simplemente me ubico y ya. Y este es mi logic proof, es decir, mi salida, y voy a simularlo, ¿no? Entonces, siempre que se vote 1, la salida va a ser 1. Mientras tanto, cuando haya mayoría, ¿no es cierto? La salida va a ser 1, ¿ya? Esas son las condiciones. Facilito, si se dio, ¿no es cierto? Ya, ok. Vamos a ver la forma gráfica con equivalencia de funciones de hacer lógica negativa, ¿no es cierto? Y es la siguiente. Aquí tengo una AND, entonces en esa AND es una NOR con sus entradas negadas. Esta AND es una NOR, ¿no es cierto? Es una NOR. Lo voy a ir poniendo aquí. Es una NOR con sus entradas negadas. Va a ser exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Acá tengo otra AND, entonces es otra NOR con sus entradas negadas. ¿No es cierto? Es otra, perdón, entradas negadas. ¿No es cierto? Y aquí, esta viene aquí y esta viene acá, ¿no es cierto? Aquí tengo una AND, ¿no es cierto? Una AND. Y esta AND es una NOR con sus entradas negadas. Entonces, otra vez niego las entradas, ¿no es cierto? Es una NOR. Esta AND es una NOR con sus entradas negadas. Entonces, simplemente estoy haciendo la equivalencia de compuertas, ¿no? ¿Ya? Y aquí tengo una OR. Entonces, la OR es una NAND con sus entradas negadas. La OR es una NAND con sus entradas negadas. Entonces, niego esta. Y C no, C negado. Entonces, otra vez niego C, que C está aquí. Y esta es una, si aquí es una OR, acá es una NAND. Y aquí tengo, perdón, el logic proof. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Tiene que ser exactamente lo mismo. Cuando C vota también abajo, ¿no es cierto?
Si hay mayoría, también se pone 1, ¿no es cierto? Está perfecto, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, No hay que... Bueno, yo sí que está un poco, a mi parecer me parece un poco confuso al simplificar la función en función. De ahí en compuertas sí está como que más fácil. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es en función, ¿no? En función, lo que yo saqué en función, no sé si ustedes pueden darse cuenta, es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tengo aquí, ¿no es cierto? Lo que tengo aquí es exactamente lo mismo a lo que tengo acá. Em, vamos a intentar comprobarlo, ¿ya? Primero que todo, aquí yo tengo una C sin negar, ¿no es cierto? Y aquí yo les voy a comprobar dónde está la C sin negar. Miren, aquí. ¿Se dan cuenta? Se ubican en este de aquí tiene doble negación, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo pude haber cogido y haber dicho, a ver, este no va aquí, sino este es la C sin negar, es decir, es la C acá, ¿no es cierto? Y ahí está la C sin negar. Entonces, miren, tengo A negado, B negado, C D negado, ¿no es cierto? Todo sumado, miren, todo sumado. A negado, B negado, C, D negado, todo sumado, ¿no es cierto? Y luego, bueno, todo sumado, ¿no? Esto es la suma. Y luego, la multiplicación con la C negada. La multiplicación con la C negada y todo está negado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que tengo aquí en realidad es lo mismo en función. Eh, ¿Por qué hice esto? Para demostrar o para recomendarles que lo más fácil es hacerlo a través de la equivalencia de compuertas. Bien, cuando se les pida un ejercicio, ustedes no tendrán que hacerlo por funciones, sino, o bueno, no tendrán la camisa de fuerza de cómo hacerlo. Podrán elegir el método que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero les recomiendo hacerlo por la equivalencia de compuertas. ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez?